El humo fue lo primero que Ramiro Salvatierra vio al regresar a la finca que venía dispuesto a vender. No vio primero los muros viejos, no vio primero los manzanos desnudos, no vio primero el pozo agrietado ni el tejado vencido por tantos inviernos. Vio humo, una línea gris, lenta y viva, saliendo de la chimenea de la cocina de su madre. Y en ese mismo instante, antes de bajar del carruaje, antes de tocar las llaves que llevaba en el bolsillo, antes incluso de aceptar que había vuelto a Santa Isabel, Ramiro sintió algo frío cerrándose en su pecho. Porque una casa abandonada no enciende fuego, una casa muerta no huele a pan, y una finca que debía estar vacía no guarda risas de niños detrás de sus ventanas. 2 días antes, don Mateo Salvatierra había muerto en una habitación blanca del hospital del distrito, lejos de los campos, lejos del olor a tierra húmeda, lejos de la cocina donde durante años había comido en silencio frente a su esposa. No hubo grandes despedidas, no hubo palabras profundas al final, solo una lámpara encendida sobre la cama, una respiración débil, el sonido apagado de una enfermera caminando por el pasillo y un hombre viejo que se fue sin explicar demasiadas cosas. Ramiro recibió la noticia en la ciudad, sentado en su pequeña oficina alquilada, rodeado de facturas vencidas, cartas sin abrir y papeles que parecían multiplicarse cada noche. El teléfono sonó 3 veces. Él contestó con la voz cansada. «Señor Salvatierra», dijo una voz formal. «Lamento informarle que su padre falleció esta madrugada». Ramiro no respondió de inmediato. Miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. Hombres apurados, vendedores gritando, carruajes cruzando calles húmedas, mujeres con canastas, niños corriendo entre los puestos. El mundo no se detenía por la muerte de un padre, ni siquiera por la muerte de un padre con el que habían quedado demasiadas palabras sin decir. «Entiendo», dijo Ramiro al fin. Eso fue todo. No porque no le doliera. Le dolía, pero era un dolor seco, antiguo, parecido a una piedra que uno lleva años dentro del pecho y que solo vuelve a sentirse cuando algo la golpea. Ramiro llevaba demasiado tiempo lejos de Santa Isabel. Había aprendido a no mostrar demasiado, a recibir las pérdidas como recibía las deudas, con la mandíbula firme, la mirada fría y la mente buscando la siguiente salida. 2 días después se reunió con el abogado de la familia. El despacho olía a tinta, cuero viejo y papeles guardados durante muchos años. Sobre la mesa había una carpeta atada con una cinta oscura. El abogado, un hombre de rostro serio y dedos manchados de tinta, abrió la carpeta despacio. Su padre dejó todo en orden, explicó. La finca Santa Isabel queda bajo su decisión absoluta. Puede conservarla, administrarla o venderla. Ramiro bajó la mirada hacia los documentos. Finca Santa Isabel. Hacía años que no pronunciaba ese nombre en voz alta, y al escucharlo no pensó en un hogar. Pensó en paredes agrietadas, en techos viejos, en establos vacíos, en una cocina siempre llena de gente que no era él, en una madre que partía el pan para todos mientras su propio hijo esperaba en silencio al final de la mesa. «¿Hay compradores?», preguntó. El abogado lo observó con cuidado. «Una empresa turística lleva meses interesada. Quieren convertir la finca en una casa rural de alto nivel. El representante es don Esteban Arriaga. La oferta es alta, muy alta, considerando el estado de la propiedad». Ramiro no preguntó cuánto valían los recuerdos. Preguntó cuánto ofrecían por la tierra. Cuando escuchó la cifra, guardó silencio. Con ese dinero, podría pagar las deudas que lo tenían despierto por las noches. Podría cerrar préstamos, limpiar su nombre, abrir por fin su propia oficina de administración de propiedades y dejar de trabajar para otros hombres. Podría comenzar otra vida. Y también podría cerrar una puerta que llevaba años abierta dentro de él. Su madre estaba muerta. Su padre también. Santa Isabel ya no era familia. Solo era escritura, piedra, madera y tierra. «La venderé», dijo Ramiro. El abogado no pareció sorprendido. Solo abrió un cajón y sacó un sobre pequeño, amarillento, con el nombre de Ramiro escrito a mano. «Su padre dejó esto para usted». Ramiro lo tomó despacio. Reconoció la letra de don Mateo. Firme, breve, sin adornos, como había sido él en vida. Un hombre más acostumbrado a reparar una cerca que a pedir perdón. «Me pidió que se lo entregara con una condición», añadió el abogado. Ramiro levantó la vista. «¿Cuál?». «Que no lo abra hasta haber pisado nuevamente la finca». Ramiro apretó el sobre entre los dedos. No creía en señales, tampoco en despedidas tardías.
Su padre había tenido años para hablarle de su madre, de la finca, de todo lo que quedó roto entre ellos. Si no lo hizo en vida, una carta no iba a cambiar demasiado. Aún así, guardó el sobre en el bolsillo interior de su abrigo. Esa misma tarde firmó los primeros papeles, arregló el viaje y preparó una maleta pequeña. Al cerrar la puerta de su oficina, miró por última vez aquel cuarto estrecho donde había pasado años intentando convertirse en alguien distinto al hijo de Santa Isabel. Se había ido del pueblo a los 18 años para demostrar que no necesitaba aquella tierra. Ahora volvía porque necesitaba venderla, y esa ironía le resultó insoportable. A la mañana siguiente, el camino hacia el norte apareció cubierto de niebla. Ramiro viajó en silencio, con el sobre de su padre junto al pecho y una decisión casi tomada. Volvería, revisaría la propiedad, hablaría con don Esteban, vendería. Después no habría más finca, no habría más cocina. No habría más recuerdos ajenos ocupando los rincones de su infancia. Eso pensaba, hasta que vio el humo. La finca Santa Isabel no estaba muerta. Ramiro lo comprendió antes de bajar del carruaje. Desde el camino de tierra, entre los manzanos desnudos y la niebla baja, vio aquella línea gris subiendo desde la chimenea. No era humo de incendio, no era humo de abandono, era humo de leña encendida con cuidado, humo doméstico, humo de alguien que vivía allí. Ramiro bajó lentamente. La casa seguía vieja y cansada. Los muros de piedra estaban cubiertos de humedad. Algunas ventanas tenían las marcas del tiempo. Varias tejas se inclinaban como si cualquier viento fuerte pudiera llevárselas. Pero el patio no estaba muerto. Había ropa tendida junto al pozo, una cesta con manzanas recién recogidas, gallinas picoteando la tierra, y más allá, en el huerto, hileras verdes de acelgas, cebollas, zanahorias y hierbas aromáticas. Luego escuchó una risa infantil. Una risa clara, viva, saliendo de la cocina de su madre. Ramiro se quedó inmóvil. No le pareció una risa alegre, le pareció una invasión. Caminó hacia la puerta trasera, la misma por donde su madre entraba con el delantal lleno de harina. Antes de cruzarla, vio una escena que lo dejó quieto. Una mujer estaba frente al horno de piedra, sacando panes dorados con una pala de madera. Llevaba el cabello recogido, las mangas arremangadas y harina en las manos. Se movía sin prisa, con una seguridad tranquila, como si conociera cada ruido de aquella casa. En la mesa larga de la cocina, 3 niños comían pan con mermelada. Una niña de ojos despiertos abrazaba una hogaza contra el pecho como si protegiera un tesoro. Cerca del fuego, un perro viejo levantó apenas la cabeza al verlo. La mujer giró cuando sintió su presencia. Sus ojos se encontraron. «¿Quién es usted?», preguntó Ramiro. La cocina quedó en silencio. Los niños dejaron de comer. La mujer dejó la pala sobre la mesa, cubrió los panes con un paño limpio y se limpió las manos en el delantal. «Elena Morales», respondió con calma. Ramiro dio un paso hacia adentro. El olor a pan caliente, leña y manzana cocida le golpeó el pecho con una fuerza inesperada. Era el olor de su infancia, y también era el olor de todo aquello de lo que había querido huir. «No le pregunté solamente su nombre», dijo él con voz fría. «Le pregunté quién es usted para estar viviendo en la casa de mi madre». La niña de la hogaza se escondió un poco detrás de Elena, pero no dejó de mirar a Ramiro con desconfianza. Elena sostuvo la mirada. «Sé quién es usted, Ramiro Salvatierra. Entonces también sabe que esta finca me pertenece. Sé que era de don Mateo». Y antes de doña Isabel, la mención de su madre tensó el rostro de Ramiro. «No hable de ella como si tuviera derecho». Elena respiró hondo. No parecía asustada, pero sí cuidadosa. «No estoy aquí para quitarle nada». Ramiro soltó una risa breve, sin humor. «Está usando su cocina, su horno, su mesa, su leña y su casa. Y dice que no está quitando nada». Elena miró alrededor. La mesa, los panes, los niños, el fuego. «Me quedé porque hay noches en que esta casa no debería quedarse a oscuras». Esa no es una respuesta legal. No se la dije como abogada. Ramiro avanzó otro paso. «Esta casa era de mi madre». Elena no bajó la mirada. «Lo sé. Por eso no dejé que muriera». La frase cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Ramiro sintió que algo antiguo se abría dentro de él. No era solo enojo por una propiedad ocupada, era algo más viejo, más hondo. La misma sensación de cuando era niño y entraba en aquella cocina buscando a su madre, solo para encontrarla sirviendo sopa a un jornalero, curando la mano de una vecina o partiendo pan para niños que no eran suyos. Y ahora, incluso muerta, su madre parecía seguir teniendo lugar para otros. Menos para él. «¿Quién le permitió quedarse?», preguntó con frialdad. «Doña Isabel me abrió la puerta cuando yo tenía 17 años.
Después don Mateo me permitió seguir trabajando aquí. ¿Trabajando? Sí. Ramiro miró alrededor. Esto no parece trabajo. Parece una casa tomada. La niña no pudo contenerse. No es tomada. Es nuestra cocina. Clara, dijo Elena en voz baja. La niña apretó la hogaza contra el pecho. Pero es verdad. Ramiro la miró. ¿Y tú quién eres? Clara. Eso ya lo oí. La niña levantó la barbilla. Entonces oiga también esto. Si usted vino a vender la cocina, no me cae bien. Uno de los niños soltó una risita nerviosa. Elena cerró los ojos un instante, como si pidiera paciencia al cielo. Ramiro no respondió a la niña. Volvió a mirar a Elena. Voy a revisar cada cuarto, cada cuenta, cada entrada y salida de esta finca. Si ha usado algo que no le pertenece, lo sabré. Puede hacerlo. La tranquilidad de Elena lo irritó más que cualquier súplica. Y si no tiene derecho a estar aquí, se irá. Ella asintió despacio. Si eso decide después de ver todo, me iré. Pero antes tendrá que entender qué es lo que está echando. Ramiro sintió el impulso de contestar con dureza. En ese momento, el perro viejo se levantó, caminó hasta Elena y se sentó junto a su falda sin acercarse a él. Clara lo notó. Sombra tampoco confía en usted. Ramiro miró al animal. No vine a ganarme la confianza de un perro. Se nota, murmuró la niña. Elena tomó una hogaza pequeña, la partió y puso un pedazo en un plato. Luego lo dejó sobre la mesa frente a un asiento vacío. Si viajó desde la ciudad, debe tener hambre. Ramiro miró el plato como si fuera una trampa. No vine a comer. Elena lo observó con calma. Entonces vino peor de lo que pensé. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa quiso aparecer en el rostro de Clara. Ramiro no tocó el pan. Sacó del bolsillo las llaves de la finca y las dejó sobre la mesa con un golpe seco. Empezaremos con el inventario. Elena no discutió. Solo recogió el plato, volvió al horno y siguió sacando pan. Ramiro permaneció de pie en aquella cocina que había jurado dejar atrás. El fuego ardía. Los niños comían. La mujer desconocida se movía junto al horno de su madre como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Y él, el heredero, se sintió por primera vez como un extraño en su propia casa. Ramiro empezó el inventario esa misma mañana. Pidió ver las habitaciones, los graneros, el huerto, el almacén de harina, los frascos de mermelada, las cajas de hierbas secas, el gallinero y hasta los estantes donde Elena guardaba paños limpios. No lo hacía por curiosidad. Lo hacía con sospecha. Buscaba una falta, un abuso, una prueba clara de que aquella mujer se había aprovechado de la bondad de su madre y del silencio de su padre para quedarse con lo que no era suyo. Elena lo acompañó sin quejarse. Abría puertas, mostraba llaves, explicaba el uso de cada rincón. Aquí se guardan las manzanas para la mermelada. Allí las hierbas que secamos para infusiones. En ese cajón están los recibos del mercado. En el cobertizo quedan las herramientas que todavía sirven. Las otras están anotadas como reparación pendiente. Ramiro la miró con desconfianza. Habla como administradora. Alguien tenía que hacerlo. Volvieron a la cocina cuando el sol ya había subido un poco y la niebla comenzaba a retirarse de los campos. Clara seguía sentada en una banca balanceando los pies. Tenía mermelada en la comisura de la boca y una expresión demasiado seria para su edad. ¿Ya terminó de contar las cucharas?, preguntó. Ramiro dejó una caja sobre la mesa. ¿Siempre hablas tanto? Solo cuando viene gente sospechosa. Elena colocó frente a Ramiro un cuaderno grueso de tapas gastadas. Esto es lo que quiere ver. Él lo abrió, esperando encontrar notas desordenadas, cuentas incompletas o excusas escritas a medias. Pero las páginas estaban limpias, ordenadas. Fechas, ingresos, gastos, nombres, productos, pagos, trueques, donaciones, reparaciones. Había una columna para ventas de pan, otra para mermeladas, otra para verduras del huerto. Una lista de personas que pagaban con dinero, otra de quienes pagaban con trabajo. 2 horas limpiando el establo, una mañana reparando cercas, una tarde recogiendo manzanas, y luego una página titulada Comida sin cobro por necesidad. Ramiro la señaló. ¿Y esto? Personas que no podían pagar ni cambiar trabajo ese día. ¿Y quién autorizó eso? Elena sostuvo su mirada. El hambre no siempre espera autorización. Ramiro cerró un poco la mandíbula. Esa frase sonaría mejor si la propiedad fuera suya. Por eso está anotado, para que nadie pueda decir que lo oculté. Ramiro siguió pasando páginas. Había recibos firmados por Tomás, el dueño de la taberna, por sacos de harina comprados a crédito y pagados después con pan. Había notas de don Mateo autorizando pequeñas reparaciones.
Había una hoja donde Elena había apuntado cuánto se destinaba a leña, semillas, medicinas básicas y mantenimiento del horno. No encontró robo, no encontró descuido, encontró trabajo, y eso lo molestó más. ¿Y el dinero que sobra?, preguntó. Casi nunca sobra. ¿Cuándo sobra? Elena pasó 2 páginas y señaló una línea. Se guarda para reparar lo que se rompe. El techo del cobertizo, la puerta del horno, el pozo. Esta finca no se sostiene con buenos deseos, señor Salvatierra. Clara se inclinó sobre la mesa. Casi nunca sobra porque la gente come mucho. Ramiro tomó un frasco de mermelada de manzana y romero, lo levantó contra la luz y revisó la etiqueta. Esto también lo vende. Sí. ¿Con permiso de quién? Elena respondió sin cambiar el tono. Con el de las manzanas. Si no se usan, se pudren. Clara soltó una risita. Ramiro la miró. ¿Qué? Nada. Solo quería saber si está revisando o comiendo con los ojos. Estoy haciendo inventario. Parece que quiere comer. Elena tuvo que apartar el rostro para ocultar una sonrisa breve. Ramiro dejó el frasco con más fuerza de la necesaria. En ese momento, Sombra entró desde el patio. El perro viejo olfateó la bota de Ramiro, luego su mano. Ramiro, quizá por impulso, tomó un pedazo pequeño de pan y se lo ofreció. Sombra lo miró, olfateó el pan y se alejó para echarse junto a Clara. La niña abrió mucho los ojos, fingiendo gravedad. Ya ve, él también sabe que usted vino a vender la casa. No vine a discutir con un perro porque perdería. Elena intervino antes de que Clara respondiera. Clara, termina tu leche. Ya la terminé. Entonces busca los huevos en el gallinero. La niña obedeció, pero antes de salir señaló a Ramiro con 2 dedos. Lo estoy vigilando, señor que vende cocinas. Ramiro frunció el ceño. No vendo cocinas. Eso dicen todos antes de venderlas. Y salió corriendo. Durante unos segundos solo se escuchó el crepitar de la leña. Ramiro volvió al cuaderno. No tiene papeles de propiedad. No. Tampoco contrato formal de administración. No. Entonces legalmente no tiene nada. Elena recibió la frase sin apartar la vista. Tengo 18 años de trabajo en esta casa. No sé si para usted eso es nada. Ramiro no respondió, porque en su mundo, el mundo de escrituras, firmas, compradores y oficinas, eso sí podía ser nada. Y sin embargo, al mirar la cocina, el horno encendido, los frascos ordenados, las cuentas claras, los paños remendados y el huerto vivo detrás de la ventana, aquella nada parecía sostenerlo todo. Metió la mano en el bolsillo para guardar el lápiz y tocó el sobre de su padre. Lo había olvidado. El abogado le había dicho que debía abrirlo solo después de pisar la finca. Ya la había pisado. Más que eso, la había encontrado viva, ocupada por un fuego que no esperaba. Sacó el sobre. La letra de don Mateo parecía más frágil bajo la luz de la cocina. Elena, al verlo, no preguntó nada. Siguió acomodando panes en una cesta, dándole a Ramiro el silencio que necesitaba. Él rompió el borde con cuidado. Dentro había una sola hoja. No era una carta larga. Don Mateo nunca había sido hombre de muchas palabras. Ramiro leyó. Ramiro, no te pido que conserves la finca si no lo deseas. Tampoco te pido que la vendas. Ya eres un hombre y sabrás vivir con lo que decidas. Solo te pido una cosa. Antes de firmar cualquier papel, siéntate una vez en la mesa larga de tu madre. Come allí una comida. Mira bien a quienes se sientan. Después vende si todavía puedes. Ramiro se quedó inmóvil. La última línea estaba escrita con más presión, como si su padre hubiera apoyado la mano con dificultad. Antes de vender, siéntate una vez donde ella siempre guardó un lugar para ti. Ramiro dobló la hoja despacio. Elena no dijo nada. El fuego siguió ardiendo. Afuera, Clara discutía con una gallina que no quería dejarse quitar los huevos. Ramiro miró la mesa larga. La misma mesa que de niño le había parecido demasiado llena. La misma donde su madre partía el pan para todos. La misma donde él tantas veces había sentido que su sitio se hacía pequeño cada vez que alguien más entraba por la puerta. No había cambiado de decisión. No todavía. Pero por primera vez desde que llegó, la venta dejó de parecer un trámite sencillo. Y eso le molestó casi tanto como el humo que seguía subiendo desde la chimenea. Ramiro no se sentó por gusto. Se sentó porque la frase de su padre se le había quedado clavada en la mente como una astilla. Antes de vender, siéntate una vez donde ella siempre guardó un lugar para ti. A mediodía, Elena puso la mesa sin preguntarle si se quedaría. Colocó platos hondos, cucharas, una cesta de pan, una olla grande de sopa de verduras y un jarro de agua fresca. Todo era sencillo, pero nada estaba descuidado. Pronto empezaron a llegar personas. Primero 2 niños con las manos frías,
luego un jornalero con barro en las botas, después una anciana envuelta en un chal oscuro, sosteniendo con cuidado una bolsita de tela. Clara apareció corriendo desde el patio y ocupó un banco como si fuera la dueña del lugar. Ramiro permaneció de pie junto a la pared. Aquel movimiento lo llevó muchos años atrás. La cocina llena, el vapor de la sopa, su madre sirviendo a otros, él esperando una mirada, una palabra, una señal de que también lo veía. Elena colocó un plato frente al asiento vacío. Si va a cumplir la petición de don Mateo, ese es su lugar. Ramiro apretó la mandíbula, pero se sentó. Nadie lo aplaudió, nadie le dio la bienvenida. Eso, de alguna manera, lo alivió. La anciana del chal se acercó a Elena con timidez. «Hija, hoy no traigo monedas. Solo esto». Abrió la bolsita y mostró 2 huevos pequeños. Uno tenía una mancha de barro. Ramiro miró los huevos. No podían pagar nada. Elena los tomó como si recibiera algo valioso. «Son suficientes, doña Pilar. Pero la próxima vez tráigame los más bonitos. Ya sabe que soy difícil». La anciana sonrió, recuperando de inmediato una dignidad que Ramiro no esperaba ver en alguien que venía a pedir sopa. «Entonces la próxima vez traeré 3, para que no se queje». «Eso ya suena mejor». Elena le sirvió un plato lleno. Ramiro observó en silencio. Entendió que aquellos 2 huevos no pagaban la comida. No realmente. Pero permitían que la mujer no bajara la cabeza. Allí nadie parecía obligado a agradecer de rodillas. Clara, sentada frente a él, lo miró con atención. ¿Va a comer o va a contar los garbanzos? Ramiro tomó la cuchara. «Estoy comiendo». «Muy lento». «Clara», advirtió Elena. La niña bajó la voz, aunque no demasiado. «Es que parece que nunca vio sopa». El jornalero soltó una risa breve. La tensión se aflojó un poco. Ramiro probó la sopa. Era sencilla, caliente, hecha con verduras del huerto, pan tostado y hierbas. Nada extraordinario, salvo que le recordó a su madre de una forma tan brusca que tuvo que mirar hacia la ventana. Elena lo notó, pero no dijo nada. Durante la comida la gente hablaba de cosas pequeñas. Una cerca caída, una vaca enferma, la lluvia que se acercaba, el precio de las manzanas en el mercado. Clara contó que Sombra había perseguido a una gallina y había terminado asustado por ella. Ramiro no participó, pero escuchó. Y mientras escuchaba, comprendió algo que no le gustó admitir. Aquella cocina no funcionaba por desorden ni por lástima. Tenía reglas, tenía ritmo, tenía una forma silenciosa de sostener a quienes no tenían otro sitio donde caer. Cuando todos terminaron, Elena no permitió que nadie se fuera sin hacer algo. Uno lavó platos, otro trajo leña. Los niños recogieron migas. Doña Pilar dobló los paños secos junto al fuego. Ramiro se levantó también. «¿Dónde dejo el plato?» Elena lo miró con una calma casi divertida. «En el barreño. Si lo rompe, se anota como pérdida». «No pienso romperlo». Clara apareció a su lado. Eso dijo cuando tocó el frasco de mermelada. Ramiro la miró. «No rompí ningún frasco». «Todavía». Por primera vez casi se le escapó una sonrisa. Casi, pero al mirar la mesa vacía, el gesto se borró. Aquel lugar seguía doliendo, solo que ahora ya no podía decir que era inútil. Ramiro decidió quedarse unos días más. Según él, era para revisar mejor el estado de la propiedad, ordenar documentos y calcular el verdadero valor de la finca antes de hablar con don Esteban. Elena no lo contradijo. Clara sí. Se queda porque la sopa le gustó. «Me quedo por asuntos legales», respondió Ramiro. «Eso dicen los que quieren repetir pan». Elena le dio a la niña una cesta vacía. «Al huerto, Clara». «Voy». «Pero si el señor legal se come mi pan, lo sabré». Ramiro descubrió pronto que una finca no se entendía desde una mesa de oficina. El primer intento fue con el fuego. Elena le pidió que añadiera 2 troncos pequeños al horno. Solo 2. Mientras ella revisaba el pan que fermentaba, Ramiro, decidido a demostrar que podía hacer algo simple, puso 4 troncos grandes y cerró mal la puerta. En pocos minutos la cocina se llenó de humo. Clara salió tosiendo y riendo al mismo tiempo. «Ya sé por qué quiere vender la cocina. No sabe usarla». Ramiro abrió la puerta del horno con torpeza. «Solo puse leña». Elena agitó un paño para despejar el humo. No puso leña. Puso una discusión entera ahí dentro. El segundo desastre ocurrió en el huerto. Ramiro vio una hilera de plantas pequeñas junto al muro y pensó que eran maleza. Pasó media hora arrancándolas con eficiencia, hasta que Elena llegó con una cesta de cebollas y se quedó inmóvil. ¿Qué hizo? Ramiro se enderezó. «Limpié esta parte». Elena miró las raíces amontonadas. Acaba de matar 3 semanas de paciencia. Ramiro bajó la vista. Parecían hierbas malas. Era tomillo joven.
Clara apareció detrás de Elena, vio el desastre y se llevó una mano al pecho. Pobre Tomillo. No llegó ni a oler la vida. Ramiro respiró hondo. Puedo comprar semillas nuevas. Elena lo miró sin dureza, pero con firmeza. Puede comprar semillas, no semanas. Esa frase lo dejó callado. Al día siguiente, Ramiro acompañó a Elena al mercado del pueblo. Decía que necesitaba ver cómo se vendían los productos de la finca. Elena aceptó, aunque le advirtió que no hablara demasiado. No sirvió de mucho. Una mujer se acercó al puesto y tomó un frasco de mermelada. ¿Es dulce? Ramiro respondió antes que Elena. Contiene manzana cocida, azúcar en proporción moderada, romero seco y una fecha de preparación indicada en la etiqueta. El peso aproximado es de... Elena lo interrumpió con suavidad. Es dulce, señora, pero no empalaga. Va bien con pan caliente. La mujer sonrió. Así sí entiendo. Clara, acomodando panes en una cesta, murmuró. El señor vende como si estuviera enterrando a alguien. Ramiro la escuchó. También puedo escuchar. Qué pena. Pensé que solo sabía contar. Elena ocultó una sonrisa mientras atendía a otra clienta. Pero no todo fue desastre. Por error, Ramiro dejó en una misma caja varios jabones de lavanda junto a frascos de mermelada de manzana. Elena se enfadó al principio, hasta que una mujer del mercado abrió la caja y aspiró el aroma mezclado. Huele a cocina limpia y tarde de domingo, dijo. Compró jabones y un frasco de mermelada. Clara miró a Ramiro con sospecha. Eso fue suerte. La suerte también cuenta, respondió él. No se emocione. Todavía no sabe prender fuego. Esa tarde, al volver a la finca, Elena revisó las cuentas del mercado. Habían vendido más de lo habitual. Ramiro dejó una caja sobre la mesa. Podría organizarse mejor la presentación de los productos. Elena alzó una ceja. ¿Eso fue una crítica o una ayuda? Una observación. Las observaciones también pueden cargar cajas. Ramiro tomó otra caja sin responder. Elena lo miró mientras él caminaba hacia el almacén. Ya no veía solo al hombre frío que había llegado con llaves y papeles. Seguía siendo rígido, orgulloso, torpe con la tierra y demasiado acostumbrado a mandar desde la distancia. Pero había empezado a cargar peso. Y en una finca cargar peso significaba algo. Esa noche, cuando todos se fueron y la cocina quedó más tranquila, Ramiro se quedó mirando la mesa larga. Elena estaba lavando unos platos. Sombra dormía junto al fuego. Clara se había quedado dormida sobre una banca, abrazada a un paño limpio como si fuera una manta. Ramiro metió la mano en el bolsillo y tocó otra vez la carta de su padre. Antes de vender, siéntate una vez donde ella siempre guardó un lugar para ti. Había comido allí, había mirado, pero no estaba seguro de haber entendido, y eso lo enfurecía, porque era más fácil vender una casa cuando uno creía que solo era una casa. Era más fácil odiar un humo cuando uno no sabía quién lo mantenía encendido. Elena dejó el último plato a secar. Mañana bajaré al pueblo temprano, dijo Ramiro. ¿Por los documentos? Sí. Ella asintió. No preguntó si iba a firmar. No le pidió que no lo hiciera, y de algún modo ese silencio le pesó más que cualquier súplica. Ramiro miró hacia la chimenea. El humo seguía saliendo, lento, constante, vivo, y por primera vez desde que llegó, no supo si aquel humo lo estaba echando de su propia casa. O sí, de una manera que todavía no comprendía, lo estaba llamando de regreso. Si esta historia ya tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal, porque lo que viene después cambiará por completo el destino de Ramiro, Elena y la finca Santa Isabel. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta mesa larga. Ramiro bajó al pueblo a la mañana siguiente con una excusa en la boca y una inquietud clavada en el pecho. La excusa era sencilla: revisar documentos con el abogado antes de la firma definitiva. La inquietud era más difícil de nombrar. No quería admitir que necesitaba alejarse de la cocina. No quería admitir que la mesa larga, el olor del pan, la risa de Clara y las manos de Elena trabajando la masa estaban empezando a mover cosas que él había pasado años manteniendo cerradas. Finca Santa Isabel lo confundía, y Ramiro odiaba sentirse confundido. En la ciudad, cada problema tenía forma de papel. Una deuda, una firma, una fecha límite, una cifra escrita en tinta negra. Pero en Santa Isabel los problemas tenían olor, voz, memoria. Una silla vacía podía doler. Un pedazo de pan podía acusarlo. Una mujer que no pedía nada podía hacerlo sentir más culpable que 100 reproches. Después de salir del despacho del abogado, entró en la pequeña taberna de Tomás. El lugar estaba casi vacío.
Dos hombres jugaban cartas en una mesa del fondo, y Tomás, el dueño, limpiaba vasos detrás del mostrador con la paciencia de quien ha visto demasiadas estaciones cambiar. Tomás levantó la vista. Ramiro Salvatierra, dijo, pensé que la ciudad ya se lo había tragado para siempre. Todavía no. Entonces siéntese antes de que cambie de opinión. Ramiro no tenía intención de quedarse mucho, pero aceptó una copa pequeña. Tomás lo observó unos segundos. Dicen que volvió por la finca. Volví por asuntos familiares. Tomás soltó una risa baja. Cuando un hombre dice asuntos familiares con esa cara, casi siempre quiere decir dinero, entierros o problemas viejos. Ramiro no respondió. Tomás sirvió la copa y la empujó hacia él. Santa Isabel sigue en pie gracias a esa cocina. Ramiro alzó la mirada. Eso dice todo el mundo. Porque es verdad. La verdad depende mucho de quién la cuente. Tomás no se ofendió. Solo apoyó los antebrazos sobre la barra. Entonces déjeme contarle la mía. Ramiro suspiró, pero no se fue. Tomás empezó a hablar de doña Isabel, no con grandes alabanzas, no como quien describe a una santa de iglesia. Habló de cosas pequeñas, de esas que parecen poco hasta que uno entiende cuánto pesan. Una vez dejó pan en la puerta de los Méndez durante 3 semanas, dijo. El padre estaba enfermo y no quería aceptar ayuda. Ella dejaba la cesta antes del amanecer para que él pudiera fingir que nadie lo veía. Ramiro miró su copa. Eso le gustaba. Ayudar sin que se lo pidieran. Tomás notó el filo en su voz, pero no retrocedió. También contrató a una viuda para recoger manzanas cuando no hacía falta recoger manzanas. Todos lo sabíamos. Ella también. Pero la mujer necesitaba trabajo, no limosna. Uno de los hombres que jugaba cartas añadió desde el fondo. Y nunca permitió que llamáramos mendigo a nadie que comiera en su mesa. Ramiro sintió que el pecho se le endurecía. Otra vez lo mismo. Su madre en boca de todos. Su madre como refugio de todos. Su madre repartida en recuerdos ajenos. Dejó la copa sobre la barra con más fuerza de la necesaria. Todos hablan de ella como si hubiera sido perfecta. Tomás lo miró sin pestañear. No lo fue. Ramiro levantó la vista, sorprendido por la respuesta. Tomás siguió. Era buena. Eso no significa que no se equivocara. Ramiro tragó saliva. Durante años había evitado decirlo en voz alta. Pero en aquella taberna, rodeado de hombres que parecían conocer a su madre mejor que él, la herida habló antes que su orgullo. Nadie sabe lo que era ser hijo de una mujer que siempre tenía la puerta abierta para el mundo. La taberna quedó en silencio. Ramiro continuó con la voz baja pero firme. Para ustedes era generosidad. Para mí era esperar a que terminara de servir a otros, de escuchar a otros, de cuidar a otros. Esperar a que recordara que yo también estaba allí. Tomás no respondió enseguida. Tomó el paño, limpió una mancha invisible en la barra y luego dijo, «Lo sabíamos». Ramiro frunció el ceño. No sabían nada. Sabíamos que a veces se quedaba parado en la puerta. Sabíamos que miraba la mesa como si cada plato que ella servía le quitara algo. Ramiro apartó la mirada. Tomás habló más despacio. «Pero usted no sabía una cosa». «¿Cuál?» Cada vez que su madre terminaba de repartir pan, guardaba para usted la parte más tostada de los bordes. Ramiro quedó inmóvil. Tomás continuó. Decía que era la parte que a Ramiro le gustaba. Crujiente, oscura, con sabor fuerte. Nadie podía tocarla, ni siquiera yo. Una vez, Clara, cuando era más pequeña, quiso agarrarla, y doña Isabel le dijo, «Esa no. Esa tiene dueño». Ramiro sintió que algo se le cerraba en la garganta. Recordaba ese sabor. El borde tostado, casi quemado. Su madre lo dejaba a un lado de su plato sin hacer ceremonia, como si fuera una costumbre sin importancia. Él nunca había entendido que era una forma de decir «te vi». Nunca lo había entendido. O tal vez, siendo joven y herido, no había querido entenderlo. Tomás bajó la voz. Ella quizá no supo explicárselo. A veces los padres aman de una manera que los hijos no pueden leer a tiempo. Ramiro se levantó. «Tengo que volver». Tomás no lo detuvo. «Vuelva entonces. Pero no regrese solo a vender. Regrese también a mirar». Ramiro salió de la taberna con el aire frío golpeándole la cara. El pueblo seguía igual. Casas de piedra, humo bajo, caminos húmedos, hombres cruzando con sacos al hombro, mujeres hablando en las puertas. Pero algo dentro de él ya no estaba tan firme. Por primera vez desde que regresó, pensó en su madre no solo como la mujer que lo había dejado esperando, sino como una mujer que quizá también había intentado alcanzarlo. Sin saber cómo, esa noche llovió sobre finca Santa Isabel. No fue una tormenta fuerte.
Fue una lluvia constante, fina, de esas que mojan la tierra despacio y hacen que una casa vieja parezca más antigua. Ramiro encontró a Elena en la cocina, sentada junto a la mesa, revisando cuentas bajo la luz de una lámpara. Los niños ya se habían ido. Clara dormía en casa de una vecina. Sombra descansaba cerca del fuego con una oreja levantada, como si incluso dormido escuchara todo. Durante un rato Ramiro no dijo nada. Elena siguió escribiendo. Si viene a revisar los números, están igual que esta mañana. No vine por eso. Ella levantó la mirada. Ramiro se sentó frente a ella, al otro lado de la mesa larga. Quiero saber por qué se quedó. Elena dejó la pluma junto al cuaderno. Ya se lo dije, por una promesa. No. Eso es lo que hace ahora. Yo pregunto por el principio. Elena miró la lluvia golpeando la ventana. Durante un instante Ramiro pensó que no respondería, pero ella cerró el cuaderno como si aceptara abrir otra cosa más difícil. Mi madre murió cuando yo era niña, dijo. Después mi padrastro se quedó con la casa, con los animales y con todo lo que pudo vender. Bebía, jugaba. Cuando perdía dinero, volvía buscando a quien culpar. Ramiro escuchó sin interrumpir. A los 17 años quiso entregarme a un hombre mucho mayor que yo. No por matrimonio, por deuda. La voz de Elena no tembló, pero se volvió más baja. Esa noche llovía como hoy. Yo corrí sin saber a dónde ir. Llegué hasta la entrada de esta finca y caí junto al portón. No recuerdo haber llamado. Solo recuerdo despertar con el olor de la sopa. Ramiro bajó la mirada hacia la mesa. Mi madre la encontró. Sí, doña Isabel me dio ropa seca, una manta y comida caliente. Yo pensé que al amanecer me echaría, pero me puso una escoba en la mano. Ramiro la miró. Elena sonrió apenas. Me dijo, si quieres quedarte esta mañana, ayuda a que este lugar esté más limpio de lo que lo encontraste. Eso suena a ella. No me trató como una pobrecita. Tampoco como una hija de reemplazo. Me trató como alguien que podía aprender a sostenerse. Ramiro sintió el golpe silencioso de esa frase. Una hija de reemplazo. Eso era lo que él había temido sin decirlo. Elena siguió. Don Mateo era más callado. Al principio no confiaba en mí. Creo que tampoco confiaba del todo en la costumbre de su esposa de abrir la puerta a desconocidos. Él decía que a veces la bondad de mi madre invitaba a problemas. Tal vez tenía razón algunas veces, respondió Elena, pero aún así la respetaba. La amaba demasiado para pedirle que fuera menos ella. Ramiro guardó silencio. La lluvia golpeó más fuerte la ventana. Con los años aprendí a hacer pan, mermelada, jabón, a cuidar el huerto, a vender en el mercado y a llevar cuentas. Cuando doña Isabel murió, pensé en irme. Pero don Mateo me dijo que si me iba, la cocina se apagaría más rápido. Ramiro apretó los dedos sobre la mesa. Nunca me lo dijo. No creo que supiera cómo. La frase se quedó entre ellos. Ramiro pasó una mano por la madera gastada de la mesa. Yo vine al funeral de mi madre y me fui al día siguiente. No podía quedarme. La casa estaba llena de gente llorándola como si también les perteneciera. Elena lo miró sin reproche. Tal vez les pertenecía un poco, pero eso no significa que dejara de ser su madre. Ramiro no contestó. Esa frase no lo curó. Nada se cura tan rápido, pero ya no le sonó como una defensa. Le sonó como una verdad difícil. Elena volvió a mirar el fuego. Doña Isabel me salvó una noche, pero no me dejó vivir de esa noche para siempre. Me enseñó a trabajar. Por eso sigo aquí. No para ocupar su lugar, no para ocupar el suyo, solo para que lo que ella empezó no terminara en cenizas. Ramiro miró a Sombra. El perro viejo, como si entendiera algo que él todavía no, apoyó la cabeza sobre las patas y cerró los ojos. Por primera vez, Ramiro no vio a Elena como la intrusa que había tomado la cocina de su madre. La vio como alguien que también había sido encontrada por esa cocina, y que, en lugar de llevársela, había aprendido a mantenerla encendida. A la mañana siguiente, el mercado del pueblo despertó lleno de voces. Había puestos de manzanas, quesos, panes oscuros, cebollas, huevos, telas sencillas y herramientas usadas. Elena colocó sus frascos de mermelada en filas limpias, acomodó los panes en cestas y dejó las hierbas secas en pequeños paquetes atados con hilo. Ramiro estaba a su lado, observando cada movimiento. Si separa las mermeladas por sabor, se venden mejor, dijo. Elena no lo miró. Buenos días para usted también. Clara, subida en una caja para alcanzar la mesa, levantó un frasco. Este es de manzana con romero. Es para gente elegante o gente que quiere parecer elegante. Una mujer se rió y compró 2. Ramiro miró a Clara. No sabía que ya eras vendedora. Soy mejor que usted. Yo no asusto a los clientes con palabras largas.
Elena siguió atendiendo, pero Ramiro notó algo distinto. En el mercado, la gente conocía a Elena. No la trataban como una mujer arrimada a una finca ajena, sino como alguien de confianza. Le preguntaban por el pan, por la sopa de la semana, por las clases de secado de hierbas, por el estado del horno. Una joven le pidió consejo para hacer jabón. Un hombre le encargó 4 panes para el domingo. Una anciana le dejó una bolsita de semillas por si sirven. Elena recibía cada cosa con respeto. Nada era demasiado pequeño. A media mañana, cuando el puesto estaba más lleno, un hombre se detuvo frente a la mesa. Elena se quedó quieta. Ramiro notó el cambio antes de entenderlo. Las manos de ella, siempre seguras, apretaron el paño que tenía entre los dedos. El hombre era de rostro hinchado, barba descuidada y ojos pequeños. Olía a vino viejo, aunque todavía no era mediodía. «Mira nada más», dijo con una sonrisa torcida. «La niña perdida ahora vende pan como señora decente». Elena no respondió. Clara se acercó a ella instintivamente. Ramiro miró al hombre. «¿Quién es usted?» El desconocido ni siquiera le prestó atención. «Pregúntale a ella. Seguro todavía se acuerda de mí». Elena levantó la barbilla. «Vete, Eusebio». El nombre cayó como una sombra. Ramiro comprendió. El padrastro. Eusebio tomó un frasco de mermelada, lo giró entre sus manos y soltó una risa desagradable. «Así que la vieja Isabel te dejó bien acomodada. Siempre dije que esa mujer pagaba demasiado por lo que no valía tanto». Elena dio un paso hacia la mesa. «Deja eso en su sitio». «¿O qué? ¿Vas a llamar a la muerta para que vuelva a comprar tu libertad?» Algunas personas alrededor dejaron de hablar. Eusebio vio el efecto de sus palabras y sonrió más. «Porque eso fue lo que hizo, ¿no? Pagó para quedarse contigo, como quien compra una cabra flaca en el mercado». Elena no bajó la mirada. «Doña Isabel no me compró. Impidió que tú me vendieras». El silencio se volvió más denso. Ramiro sintió el impulso de ponerse delante de ella, pero recordó la noche de lluvia, la forma en que Elena había contado su historia sin pedir permiso para ser fuerte. No se movió, solo se quedó cerca. Eusebio golpeó el frasco contra la mesa. «Pues ahora te toca pagar a ti. Me das dinero y yo no cuento ciertas cosas». «No compro tu silencio», dijo Elena. «El que debería sentir vergüenza eres tú, no yo». Eusebio se inclinó hacia ella. «Ten cuidado. Una mujer que vive en casa ajena siempre tiene algo que esconder». Ramiro dio entonces un paso. No delante de Elena, a su lado. Ya escuchó a la señora Morales. «Váyase». Eusebio lo miró por primera vez. «¿Y usted quién es?» «El nuevo dueño de la correa». Ramiro sostuvo su mirada. «Soy Ramiro Salvatierra». Y esta conversación terminó. El apellido hizo que Eusebio midiera mejor la situación. Dejó el frasco sobre la mesa, pero antes de irse, murmuró lo bastante alto para que todos oyeran. «Las casas viejas guardan secretos. Ya veremos cuánto vale este». Cuando se alejó, las voces del mercado tardaron en regresar. Elena tomó el frasco que él había tocado y lo apartó como si ya no quisiera venderlo. Clara le tomó la mano. «¿Está bien?» Elena respiró hondo. «Estoy bien». Pero Ramiro vio que no era cierto. No del todo. Esa mañana, por primera vez, entendió que el pasado no siempre vuelve gritando. A veces llega al mercado, toca un frasco de mermelada y trata de convertir una vida reconstruida en una deuda. Don Esteban Arriaga llegó a la finca 2 días después. No levantó la voz, no hizo amenazas. No llegó con barro en las botas ni con olor a vino, como Eusebio. Llegó en un carruaje limpio, con guantes oscuros, abrigo bien cortado y una sonrisa medida. Eso lo hacía más peligroso. Ramiro lo recibió en el patio, junto al pozo que había empezado a reparar esa mañana. Elena estaba en el huerto, pero al verlo llegar comprendió de inmediato quién era. Don Esteban miró la casa con interés profesional. «Tiene carácter», dijo. «Piedra antigua, chimenea funcional, terreno amplio, vistas suaves. Con inversión adecuada, esto puede convertirse en un destino excelente». Ramiro se limpió las manos con un paño. «La finca necesita reparaciones importantes. Precisamente por eso conviene vender antes de que le consuma más dinero». Ramiro no respondió. Don Esteban sacó una carpeta y se la entregó. «He mejorado la oferta». Ramiro abrió los documentos. La cifra era más alta que la anterior. Demasiado alta para ignorarla. Con ese dinero las deudas de la ciudad desaparecerían. La oficina que llevaba años imaginando dejaría de ser un sueño. Podría volver a su vida, una vida ordenada, sin gallinas, sin niños sentados a la mesa, sin recuerdos de su madre ardiendo en cada rincón. Don Esteban bajó la voz. «Usted es un hombre práctico, señor Salvatierra. Lo sé por su trabajo en la ciudad. No permita que unos días de nostalgia le nublen el juicio». Ramiro cerró la carpeta. «No es nostalgia.
entonces es culpa. Y la culpa es peor consejera. Ramiro levantó la mirada. Don Esteban miró hacia la cocina, de donde salía olor a pan. Está dejando que una mujer sin títulos claros, unos niños pobres y una cocina vieja decidan su futuro. Ramiro sintió la frase como un golpe, porque una parte de él todavía podía entenderla. Don Esteban continuó: yo no juzgo la caridad. Es admirable cuando uno puede pagarla, pero usted tiene deudas, tiene planes, tiene una vida en la ciudad. ¿Va a sacrificar todo eso por una mesa llena de desconocidos? Elena apareció en la puerta de la cocina con una cesta de pan en brazos. Había oído lo suficiente. Don Esteban le dedicó una sonrisa educada. Una de esas sonrisas que no conceden verdadera importancia a la persona que tienen enfrente. Señora Morales, Elena no corrigió el tono. Don Esteban, he oído que usted mantiene viva la cocina. Una labor conmovedora, pero toda labor debe saber cuándo termina. Ramiro miró a Elena. Ella no pidió nada. No dijo no venda. No usó los ojos para retenerlo. Eso lo inquietó más que cualquier súplica. La decisión no está tomada, dijo Ramiro. Elena asintió. Pero desde ese día empezó a guardar distancia. Ya no le ofrecía pan sin preguntar, ya no le explicaba de más, ya no lo llamaba para cargar cajas o revisar cuentas, hacía su trabajo con la misma precisión de siempre, pero como si se preparara para irse antes de que alguien se lo pidiera. Esa tarde, Ramiro terminó de ajustar una piedra suelta del pozo. Clara se acercó con una cuerda en la mano y lo miró en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó él. La niña señaló el pozo. ¿Lo arregla para nosotros o para los señores ricos que van a venir? Ramiro no respondió. Clara insistió con una seriedad que no parecía de 8 años. Si lo arregla y luego lo vende, el pozo va a creer que usted es mentiroso. Ramiro soltó aire despacio. Los pozos no creen nada. Sombra, acostado cerca del muro, movió una oreja sin acercarse. Clara bajó la voz. Y yo tampoco. Luego se fue corriendo hacia la cocina. Ramiro quedó solo junto al pozo, con la carpeta de don Esteban sobre una banca y las manos manchadas de tierra. Por primera vez, la cifra escrita en el contrato no le pareció una solución. Le pareció una pregunta. Eusebio llegó a Finca Santa Isabel al caer la tarde. No llamó a la puerta. Entró por el patio como si todavía tuviera derecho a pisar cualquier lugar donde Elena respirara. Sombra fue el primero en verlo. Se levantó con un gruñido bajo. Elena estaba sacando bandejas de pan del horno. Ramiro revisaba unas tablas cerca del almacén. Clara no estaba. Elena la había enviado a casa de doña Pilar antes del anochecer. Cuando Elena vio a Eusebio en la entrada de la cocina, no retrocedió. «Te dije que no vinieras». Eusebio sonrió. «Y yo nunca obedecí bien». Ramiro escuchó la voz y se acercó, pero se quedó en el umbral lateral. Elena no apartó los ojos de su padrastro. «Esta es una casa de trabajo. Si no vienes a trabajar, vete». Eusebio soltó una carcajada. Siempre hablando como señora. Pero yo sé de dónde saliste, sé lo que la vieja pagó. Y ahora que vives aquí tan cómoda, quiero mi parte. No hay parte para ti. Claro que la hay. Si no me pagas, le contaré a todos que no eres más que una muchacha comprada que aprendió a mandar en casa ajena. Elena dejó la bandeja sobre la mesa. Sus manos estaban firmes. Puedes repetir esa mentira todas las veces que quieras. No se convertirá en verdad. Eusebio se acercó un paso. ¿Y quién va a defenderte?, señaló a Ramiro con desprecio. Ramiro sintió que la sangre le subía al rostro, pero no se movió. Elena habló antes. No necesito que un hombre hable por mí para saber quién soy. Eusebio apretó la mandíbula. Sigues siendo la misma niña que lloraba bajo la lluvia. Elena negó despacio. No. Esa niña corrió para salvarse. Yo me quedé para vivir. La frase pareció golpearlo. Eusebio dio otro paso, esta vez con la mano levantada, como si quisiera recuperar por la fuerza el miedo que había perdido sobre ella. Entonces Ramiro se interpuso. No empujó, no gritó. Solo se colocó entre Eusebio y Elena. Hasta aquí. Eusebio lo miró con rabia. No se meta en asuntos de familia. Ramiro respondió con frialdad. Usted no está en familia. Está en tierra salvatierra, amenazando a una mujer que trabaja aquí. No sabe nada. Sé lo suficiente. Esa mujer vive de lo que otros le dieron. Elena habló desde atrás. No. Vivo de lo que trabajo. Ramiro no apartó la mirada de Eusebio. Puede hablar si todavía recuerda cómo se respeta. Si vino a intimidarla, está en el lugar equivocado. Eusebio escupió al suelo. Todos ustedes se creen limpios. No, dijo Elena. Solo aprendimos a limpiar lo que otros ensucian. Eusebio miró a ambos. Comprendió que esa vez no obtendría dinero ni miedo.
Salió del patio lanzando una última amenaza. Esto no termina aquí. Cuando se fue, Elena apoyó una mano en la mesa. No lloró. Pero por primera vez, Ramiro vio el esfuerzo que le costaba mantenerse derecha. ¿Está bien?, preguntó. Ella tardó en responder. Sí, no tiene que fingir conmigo. Elena lo miró. No estoy fingiendo. Estoy recordando que ya no tengo 17 años. Esa noche, Ramiro revisó viejas cajas de don Mateo en el pequeño despacho de la finca. Buscaba documentos sobre Elena, alguna nota, algo que aclarara lo que Eusebio repetía como amenaza. Encontró un recibo antiguo, una carta de doña Isabel y una anotación de su padre. La verdad era simple y terrible. Doña Isabel había entregado dinero a Eusebio no para comprar a Elena, sino para impedir que aquel hombre la entregara a otro como pago de una deuda. También había pedido a don Mateo que dejara constancia de que Elena permanecía en la finca por voluntad propia, trabajando a cambio de techo, comida y aprendizaje. Ramiro leyó la carta de su madre. No se paga por una persona. Se paga, a veces, para cerrar la mano del que quiere venderla. Ramiro dejó el papel sobre la mesa. Durante años había pensado que su madre abría la puerta sin pensar en las consecuencias. Ahora empezaba a entender otra cosa. Muchas veces la abría porque sabía perfectamente qué horror quedaba afuera. El horno amaneció roto 3 días antes de la reunión definitiva con don Esteban. Elena fue la primera en verlo. La puerta de hierro estaba forzada, una grieta atravesaba una parte de la boca del horno. Varias bandejas yacían torcidas en el suelo, cubiertas de ceniza. La harina se había desparramado sobre las baldosas como polvo de huesos. Por un momento, Elena no dijo nada. Solo se quedó mirando. Luego se arrodilló y tocó una de las piedras desprendidas con los dedos. Ramiro llegó al escuchar a Sombra ladrar. ¿Qué ocurrió? Elena respondió sin levantar la voz. Alguien quiso que hoy no hubiera pan. La noticia corrió rápido. Antes del mediodía, varios vecinos estaban en el patio. Algunos murmuraban. Otros miraban hacia la cocina con rabia contenida. Una mujer dijo haber visto a un niño pobre cerca del horno la tarde anterior. Otro hombre repitió que tal vez había entrado a robar pan. Elena se puso de pie de inmediato. Ese niño viene cuando tiene hambre. No viene a romper el único lugar donde todavía le dan de comer. Pero alguien tuvo que hacerlo, dijo un vecino. Sí, respondió ella. Alguien. No cualquiera. Ramiro, en silencio, empezó a revisar. La puerta trasera tenía una marca reciente. En el barro junto al cobertizo había huellas de botas grandes, no de niño. Más allá, cerca del camino, vio marcas de ruedas estrechas distintas a las de los carros del pueblo. Preguntó al herrero, preguntó al hombre que entregaba harina. Preguntó en la taberna de Tomás. Al caer la tarde ya tenía una línea clara. Un carruaje desconocido había sido visto cerca de la finca la noche anterior. 2 hombres habían preguntado por el camino viejo. Uno de ellos había estado días antes con un empleado de don Esteban. Ramiro encontró la última pieza en el despacho del abogado. Don Esteban había solicitado adelantar la firma, alegando que la inestabilidad de las actividades actuales en la finca podía afectar la venta. Ramiro entendió. No era casualidad. El horno roto convertía a Elena en un problema. Sin pan no había comida diaria. No había mercado. No había ingreso. Sin ingreso, la finca parecía inútil. Y si la finca parecía inútil, venderla parecía razonable. Don Esteban no había atacado una pared. Había atacado el corazón de la casa. Ramiro volvió a la finca cuando ya oscurecía. Elena estaba limpiando la ceniza. Tenía las manos negras y el rostro cansado, pero seguía de pie. Fue él, dijo Ramiro. Elena no preguntó quién. ¿Estás seguro? Lo suficiente para no firmar a ciegas. Elena sostuvo una piedra rota entre las manos. Un horno se repara. Lo que cuesta más es reparar lo que la gente empieza a dudar. Ramiro miró la cocina destruida. Durante años había creído que la amenaza para Santa Isabel eran los desconocidos que entraban por la puerta. Los niños con hambre, las mujeres sin refugio, los viejos que pagaban con huevos. Elena viviendo en una casa que no estaba a su nombre. Pero ahora la verdad estaba frente a él, cubierta de ceniza. La amenaza no era la bondad de su madre. No era la gente pobre. No era la mesa larga. Era la codicia elegante de hombres que sabían poner precio a una casa, pero no sabían reconocer un hogar. Ramiro se quitó el abrigo. Se arremangó la camisa. Tomó una escoba. Elena lo miró. No tiene que hacerlo. Ramiro empezó a barrer la ceniza. Sí, dijo. Esta vez sí. No añadió promesas. No dijo que no vendería. No dijo que todo estaría bien. Solo empezó a limpiar.
Y por primera vez, Elena no lo vio como el heredero que venía a decidir el destino de la finca desde arriba. Lo vio como un hombre que acababa de entender dónde estaba el fuego. Después de limpiar la ceniza del horno, Ramiro no pudo dormir. La casa estaba en silencio, pero no en paz. Cada madera parecía guardar un sonido antiguo. Cada rincón parecía mirarlo con una paciencia que él no sabía merecer. Subió al cuarto de doña Isabel cuando la madrugada ya había avanzado. No entraba allí desde el funeral de su madre. La habitación seguía oliendo apenas a lavanda seca, madera cerrada y ropa guardada. Sobre una silla había una manta doblada. En la cómoda, una caja con cintas viejas. En el cajón inferior, encontró pañuelos, recetas, cartas pequeñas y un cuaderno de tapas oscuras. Ramiro lo abrió sin pensar demasiado. La letra de su madre apareció ante él. Al principio leyó de pie. Luego tuvo que sentarse en el borde de la cama. Ramiro hoy no me habló durante la cena. Vio que le di a Clara la última rebanada de pan blando. Le guardé la parte tostada, la de los bordes, pero se fue antes de que pudiera dársela. Mañana debo decirle que no me olvidé. Ramiro dejó de respirar por un momento. Pasó otra página. Mi hijo mira la cocina como si cada persona que entra le robara algo. Tal vez no he sabido explicarle que el amor no se parte como el pan. O quizás sí se parte pero no se acaba. La mano de Ramiro tembló. Siguió leyendo. Ramiro quiere irse a estudiar lejos. Mateo dice que debo dejarlo. Yo también lo sé, pero me duele pensar que se irá creyendo que esta casa fue más de otros que suya. Si lo retengo, me odiará. Si lo dejo ir, quizá piense que no lo necesito. Las palabras empezaron a nublarse. Ramiro se cubrió los ojos con una mano, pero siguió leyendo como quien no puede apartarse de una herida cuando por fin entiende de dónde viene. Mi hijo tiene los ojos de su padre cuando calla, pero el dolor lo heredó de mí. Cuanto más duele, menos dice. Ramiro apretó el cuaderno contra sus rodillas. Durante años había creído que su madre no había visto nada, que no había visto al niño esperando junto a la puerta, ni al muchacho sentado al extremo de la mesa, ni al hijo que se marchó con el pecho lleno de reproches. Pero ella lo había visto, solo no había sabido alcanzarlo. En las últimas páginas, la letra era más débil. Si algún día Ramiro vuelve y encuentra a otros en la cocina, ojalá entienda que nadie tomó su lugar. Solo intenté guardar un sitio para quienes no tenían ninguno. Ramiro cerró los ojos. Luego leyó la última línea. Si mi hijo regresa y quiere vender, no lo odien. Tal vez todavía no sabe que esta casa siempre le guardó la parte quemada del pan. El cuaderno cayó sobre sus piernas. Ramiro lloró. No como un niño, no como un hombre que busca consuelo. Lloró con una vergüenza antigua, con la tristeza seca de quien descubre que pasó media vida defendiendo una mentira porque nadie le había entregado la verdad a tiempo. No lloraba solo por su madre. Lloraba por el niño que había esperado, por el hijo que se fue, por el hombre que volvió con papeles en la mano y rabia en el pecho, dispuesto a vender una casa antes de admitir que todavía le dolía. No escuchó cuando Elena llegó a la puerta. Ella no entró del todo. Solo vio el cuaderno, el rostro de Ramiro y la forma en que sus hombros parecían haberse rendido por primera vez. No dijo nada. Bajó a la cocina y regresó unos minutos después con un vaso de agua y un plato pequeño. Lo dejó sobre la mesa junto a la cama. En el plato había un pedazo de pan tostado, oscuro en los bordes. Ramiro lo miró. Elena habló en voz baja. Lo encontré en la bandeja que se salvó. Después salió, cerrando la puerta con suavidad. Ramiro tomó el pan entre los dedos. El borde estaba casi quemado. Como antes, como siempre. Y por primera vez no supo si aquella parte le sabía a infancia, a perdón o a una madre que, incluso tarde, había logrado decirle: «Te vi, hijo. Nunca dejé de verte». La reunión con don Esteban fue al día siguiente. Ramiro llegó al despacho del abogado con el abrigo limpio, el rostro cansado y una calma distinta. No era la calma fría del hombre que llegó a Santa Isabel con llaves y papeles en la mano. Era otra clase de calma, más pesada, más dolorosa. La calma de quien ya no puede fingir que no vio lo que vio. Don Esteban Arriaga ya estaba allí, sentado con elegancia, guantes oscuros sobre la mesa, sombrero junto a la silla, los documentos preparados, alineados, esperando una firma que hasta hacía pocos días parecía inevitable. El abogado levantó la vista al ver entrar a Ramiro. «Señor Salvatierra». Don Esteban sonrió con cortesía. «Ramiro, lamento profundamente lo del horno. Una desgracia. Aunque, si me permite decirlo, confirma lo que hablamos. Esta finca necesita una dirección más firme». Ramiro no se sentó. Miró los papeles sobre la mesa. Allí estaba todo lo que antes le parecía salvación. La cifra exacta,
Las condiciones, la fecha de entrega, la promesa de una vida ordenada en la ciudad, una vida sin barro, sin niños en la cocina, sin una mujer de ojos firmes sosteniendo una casa que no tenía su apellido, sin el olor del pan quemado recordándole que durante años había confundido silencio con abandono. La finca ya tiene dirección, dijo Ramiro. Don Esteban sonrió apenas. Me alegra que por fin lo entienda. Con la firma de hoy, usted podrá cerrar este asunto con beneficio para todos. Ramiro miró al abogado. Luego volvió los ojos hacia don Esteban. No voy a vender finca Santa Isabel. La sonrisa de don Esteban se quedó inmóvil. Por un instante, nadie habló. El abogado bajó lentamente la pluma que tenía en la mano. Don Esteban parpadeó una vez. Le sugiero pensarlo mejor. Ya lo hice. Tiene deudas. Lo sé. Tiene una vida en la ciudad. También lo sé. Don Esteban juntó las manos sobre la mesa. Ya no parecía tan amable. Su sonrisa seguía allí, pero se había vuelto delgada, casi cortante. No confunda emoción con responsabilidad. Una cocina vieja, una mujer agradecida y unos cuantos recuerdos familiares no sostienen un patrimonio. Ramiro respiró despacio. Usted mira a Santa Isabel y ve terreno. Yo también la miré así. Por eso casi vendo algo que no aparece en ningún plano. Don Esteban inclinó la cabeza. ¿Y qué es exactamente eso que no aparece en ningún plano? Ramiro pensó en la mesa larga, en doña Pilar entregando 2 huevos para no recibir sopa como limosna, en Clara protegiendo una hogaza contra el pecho, en Elena diciendo que un horno se repara, pero la duda de la gente cuesta más. Pensó en el cuaderno de su madre, en la línea que todavía le dolía en las manos. Esta casa siempre le guardó la parte quemada del pan. Un lugar, respondió Ramiro. Un lugar donde la gente no tiene que caer sola. Don Esteban soltó una risa baja. Eso suena muy noble, pero lo noble no paga deudas. Tal vez no, pero venderlo tampoco me devolvería lo que perdí. Don Esteban endureció el gesto. Se arrepentirá. Puede ser. Usted cree que está salvando la memoria de su madre. Lo que está haciendo es atarse a una carga. Ramiro se acercó a la mesa, tomó la carpeta, la cerró y la empujó hacia el centro. La oferta queda rechazada. El abogado lo miró con sorpresa, pero no intervino. Don Esteban se levantó despacio. Su voz bajó fría. Entonces espero que sepa cargar con las consecuencias. Ramiro sostuvo su mirada. Estoy empezando a aprender. Don Esteban tomó sus guantes. No todos los hombres que se niegan a vender conservan algo. A veces solo pierden más despacio. Y no todos los hombres que compran una casa entienden lo que están destruyendo. Don Esteban no respondió. Se colocó el sombrero con precisión, miró al abogado como si la reunión hubiera sido una pérdida de tiempo y salió del despacho sin despedirse. El silencio que dejó no fue cómodo. El abogado acomodó los papeles lentamente. Ramiro, debo preguntarlo. ¿Está completamente seguro? Ramiro miró la carpeta cerrada. No. El abogado levantó la vista. Ramiro continuó. No estoy seguro de cómo voy a pagar todo. No estoy seguro de saber administrar una finca. No estoy seguro de merecer quedarme después de haber querido venderla. Pero sí estoy seguro de que no puedo firmar hoy. El abogado guardó los documentos. Eso ya es una decisión. Ramiro salió del despacho con menos respuestas que antes, pero por primera vez en mucho tiempo, la falta de respuestas no lo empujó a huir. Cuando volvió a Santa Isabel, el cielo estaba gris. El camino de tierra aún guardaba humedad de la lluvia. La casa apareció entre los manzanos como siempre, vieja, marcada, imperfecta. Pero Ramiro la miró distinto, no como una propiedad esperando comprador, no como una herida que debía cerrar rápido, como algo vivo que todavía respiraba, aunque tuviera el horno roto. Elena estaba en el patio revisando unas tablas para reparar la parte exterior del horno. Tenía el cabello recogido, las mangas arremangadas y una mancha de ceniza cerca de la muñeca. Ramiro se acercó. Ella levantó la vista. No preguntó nada. Eso era lo suyo, dejar espacio para que las personas dijeran la verdad por voluntad propia. No firmé, dijo Ramiro. Elena sostuvo su mirada. No sonrió de inmediato. No se llevó la mano al pecho. No dio un paso hacia él. Solo preguntó. ¿Por qué? La pregunta era justa. Ramiro pudo haber dicho que don Esteban no le inspiraba confianza. Pudo haber mencionado las sospechas sobre el horno. Pudo haber hablado de papeles, de condiciones, de riesgos. Pero nada de eso era la raíz. «Porque no quiero seguir huyendo de mi madre», dijo, «ni vender el trabajo de otros para pagar mis silencios». Elena bajó la vista hacia las tablas. «Las deudas seguirán ahí. Sí, la finca necesita dinero también». «Lo sé, y yo no quiero ser la razón por la que usted se arruina». Ramiro negó despacio. «No lo es. Y no quiero que vuelva a pensarlo así.
Elena lo miró de nuevo. Ramiro respiró hondo antes de continuar. Quiero arreglar los papeles. Ella frunció apenas el ceño. ¿Qué papeles? Los que nunca debieron quedar en el aire. Su lugar aquí, su trabajo, su autoridad sobre la cocina, el huerto, el horno y los talleres. Quiero que quede escrito. Elena guardó silencio. Ramiro eligió las palabras con cuidado. No quería sonar como si le diera permiso para existir en un lugar que ella había sostenido con sus manos durante años. No para hacerle un favor, dijo, para que los documentos reconozcan lo que ya es verdad. Elena apretó los labios. No lloró. No sonrió del todo, pero algo en sus ojos, algo antiguo y cansado, pareció descansar por primera vez. Doña Isabel decía que los papeles no hacen buena a una persona, murmuró, pero sí pueden impedir que una mala le quite el pan. Ramiro miró hacia la cocina herida. Tenía razón, casi siempre. Por primera vez, los dos sonrieron apenas. No hubo abrazo, no hubo promesa de amor, no hubo palabras grandes bajo el cielo gris, solo una decisión compartida. Y a veces, cuando una vida lleva años rota por silencios, una decisión justa puede ser más profunda que cualquier declaración. Reparar el horno tomó 10 días. No lo hizo Ramiro solo, tampoco Elena. Lo hizo el pueblo. Tomás llegó con piedra buena de una construcción antigua. Dijo que había estado guardándola para algo importante, aunque todos sabían que simplemente no soportaba ver la cocina apagada. Doña Pilar trajo huevos y un saco pequeño de harina. No es mucho, dijo. Elena tomó el saco como si recibiera una fortuna. Es suficiente para empezar. El herrero ajustó la puerta de hierro. 2 jornaleros repararon la boca del horno. Las mujeres que aprendían con Elena limpiaron bandejas, ordenaron el almacén y volvieron a colgar hierbas secas junto a la ventana. Clara supervisaba todo con una autoridad que nadie le había dado. Ese ladrillo está torcido, dijo una mañana. Ramiro, cubierto de polvo, la miró desde el suelo. No sabes de ladrillos, pero sé ver cosas torcidas. Antes usted también estaba torcido. Tomás soltó una carcajada desde el patio. Elena miró a Clara con falsa severidad. Clara. ¿Qué? Ahora está más derecho. Ramiro no pudo evitar sonreír. El trabajo avanzó lento. A veces una piedra no encajaba. A veces la mezcla se secaba demasiado rápido. A veces Ramiro intentaba ayudar y terminaba estorbando. Pero nadie se fue. Cada mañana, alguien llegaba con algo. Una herramienta, una tabla, una cesta de manzanas, un puñado de clavos, una receta, una historia, una mano. Ramiro empezó a entender que aquella cocina no alimentaba solo a la gente. La gente también alimentaba la cocina. Santa Isabel no había sobrevivido porque una mujer hubiera trabajado sola hasta romperse. Había sobrevivido porque Elena había sabido dar sin humillar. Y por eso, cuando llegó el día de devolver, nadie sintió que pagaba una deuda. Sentían que defendían algo propio. Cuando el horno volvió a encenderse, nadie aplaudió al principio. Todos se quedaron mirando el fuego. Era una llama pequeña, todavía tímida, respirando entre piedras recién ajustadas. Elena permaneció frente al horno con la pala en las manos. Ramiro estaba a su lado. Clara sostenía una bandeja como si fuera una reliquia. Sombra, cerca de la puerta, levantó la cabeza. Elena introdujo la primera bandeja de pan. Durante unos minutos nadie habló. Luego el olor empezó a llenar la cocina. Harina, leña, masa creciendo, algo que volvía. Doña Pilar se limpió los ojos con el borde del chal. Tomás carraspeó para fingir que no estaba emocionado. Clara susurró. Ya respira otra vez. Ramiro miró el humo empezar a salir por la chimenea. Ese humo que al llegar le había parecido una ofensa. Ahora era otra cosa. Una respuesta. Ese día nació oficialmente Casa de la Mesa Larga. El nombre lo propuso Tomás después de 2 vasos de vino y demasiada seguridad en sí mismo. Tiene que llamarse así, dijo, porque aquí la mesa siempre parece encontrar sitio para uno más. Elena aceptó el nombre, pero puso las reglas. Las escribió en un cuaderno nuevo con la misma claridad con que había llevado las cuentas durante años. Quien pudiera pagar, pagaría. Quien no tuviera dinero podría cambiar trabajo, leña, limpieza, cosecha, reparación, costura, cuidado del huerto. Quien llegara enfermo, roto o hambriento, comería primero y hablaría después. Quien aprendiera un oficio allí tendría, cuando pudiera, la obligación moral de enseñar a otra persona. Ramiro se encargó de lo legal. Redactó acuerdos, registró actividades, protegió la finca de compradores oportunistas, revisó antiguas deudas y vendió algunas propiedades menores que don Mateo había dejado abandonadas en el pueblo para aliviar la carga sin tocar Santa Isabel. No fue fácil.
Nada se resolvió de golpe. La ciudad seguía reclamándole dinero. Los acreedores no desaparecieron por una decisión noble, pero por primera vez Ramiro no sentía que estaba pagando solo deudas viejas. Sentía que estaba construyendo algo que podía mirar de frente. El abogado preparó los documentos para reconocer formalmente a Elena Morales como administradora principal de la cocina, el horno, el huerto productivo y los talleres de caza de la mesa larga. Cuando Elena vio su nombre escrito, permaneció inmóvil. ¿Está de acuerdo?, preguntó Ramiro. Ella miró la firma, luego la cocina, luego sus propias manos. Estoy de acuerdo, dijo. No añadió nada más. Pero su voz tuvo el peso de una mujer que no recibía una limosna, sino el nombre correcto de su trabajo. La finca empezó a cambiar sin perder su alma. El cobertizo se convirtió en un pequeño taller de mermeladas y hierbas. En el huerto se abrieron nuevas hileras de verduras. Una habitación del ala vieja quedó limpia para mujeres o viajeros que necesitaran una noche segura. El pozo, ya reparado, volvió a ser centro de conversaciones, quejas y risas. Ramiro aprendió que una finca no se gobierna con órdenes, sino con atención. Aprendió a distinguir el tomillo joven de la mala hierba, aunque Clara revisaba cada vez por seguridad. Aprendió que el fuego no se alimenta con prisa, que las gallinas tienen carácter, que cargar cajas en silencio a veces dice más que ofrecer grandes discursos, y que Elena podía ver un problema antes de que el problema se atreviera a aparecer. Elena, por su parte, empezó a dejar de moverse como si en cualquier momento alguien pudiera echarla. No de golpe. No todos los miedos se van porque un papel diga que ya no tienen derecho a quedarse, pero poco a poco dejó de guardar distancia. Volvió a ofrecer pan sin preguntar. Volvió a pedirle a Ramiro que cargara cajas. Volvió a corregirlo cuando ponía demasiada leña. Y una tarde, sin darse cuenta, dejó su cuaderno de cuentas abierto sobre la mesa mientras salía al patio. Ramiro lo vio y sonrió apenas. Era una confianza pequeña. Pero las cosas importantes casi siempre empiezan así. Clara insistió en escribir sus propias leyes y las pegó en una columna de la cocina. No se insulta el pan quemado. Quien come sopa debe sonreír al menos una vez. El tío Ramiro no puede encender el horno sin supervisión. Ramiro leyó la última y levantó una ceja. Esto es innecesario. Elena pasó a su lado con una cesta de cebollas. Es prudencia. Fue una sola vez. Clara apareció con un paño en la mano. Una vez que casi nos convierte en jamón ahumado. Hasta Sombra pareció suspirar desde la puerta. Ramiro miró al perro. Tú no opines. Sombra se levantó lentamente, cruzó la cocina y, ante la sorpresa de todos, se echó bajo los pies de Ramiro. Clara abrió la boca. Mire. Elena se quedó quieta un instante. Ramiro bajó la vista hacia el perro viejo. No hizo ningún gesto grande. Solo dejó una mano caer despacio hasta tocarle la cabeza. Sombra no se apartó. Nadie dijo lo que todos entendieron. La casa, de alguna manera, había dejado de verlo como un extraño. Pero no todo quedó resuelto por el fuego del horno ni por los papeles nuevos. Eusebio volvió una última vez. No entró al patio. Se quedó en el camino viejo, cerca del portón, mirando la finca con odio cansado. Ramiro lo vio desde el pozo. Elena también. Durante unos segundos, el pasado pareció detenerse allí, al otro lado de la entrada. Eusebio no gritó, no amenazó. Tal vez entendió que ya no tenía dónde clavar el miedo. Elena caminó hasta el portón. Ramiro quiso acompañarla, pero ella levantó una mano sin mirarlo. Esta vez iría sola. Eusebio la observó con los ojos pequeños y la boca dura. Así que ahora eres señora de papeles. Elena se detuvo frente a él, separada por la madera del portón. No. Soy la misma mujer que no pudiste vender. Eusebio apretó la mandíbula. Todo esto se lo debes a los Salvatierra. Les debo una oportunidad, dijo Elena. Lo demás lo trabajé. Él soltó una risa amarga. La gente como tú siempre olvida de dónde salió. Elena lo miró sin rabia, y eso pareció hacerlo más pequeño. No lo olvido. Salí de una casa donde me querían convertir en deuda. Llegué a una casa donde me enseñaron a convertirme en trabajo. Esa es la diferencia. Eusebio no encontró respuesta. Elena abrió un poco el portón, no para dejarlo entrar, sino para que viera bien la cocina al fondo, el humo subiendo, la gente moviéndose, las manos trabajando, Clara corriendo con una cesta, Ramiro cargando leña, sin dar órdenes. No vuelvas por dinero, dijo Elena. No vuelvas por miedo. Y si algún día vuelves con hambre, comerás como cualquiera. Pero aquí no mandarás nunca. Eusebio la miró como si quisiera decir algo cruel. Pero las palabras no salieron. Se dio la vuelta y se marchó por el camino húmedo.
Elena permaneció allí hasta que su figura desapareció entre los árboles. Cuando volvió, Ramiro estaba junto al pozo. —¿Está bien? —preguntó. Elena respiró hondo. —No sé. Ramiro asintió. —Eso también vale. Ella lo miró, y por primera vez no intentó demostrar que podía con todo. —Sí —dijo—, creo que sí. Esa noche, cuando la cocina quedó tranquila, Ramiro se quedó en el umbral mirando el humo subir. Elena se acercó a su lado. Durante un rato no hablaron. La casa crujía suavemente con el frío. Desde el interior llegaba la voz de Clara contando a doña Pilar una versión exagerada de cómo ella había salvado el horno con pura vigilancia. Ramiro miró la chimenea. Antes ese humo me enfurecía. Elena no lo miró. Lo noté. Creía que significaba que alguien había tomado mi casa. ¿Y ahora? Ramiro tardó un momento en responder. Ahora creo que significa que todavía puedo volver. Elena bajó la mirada. No dijo nada, pero se quedó a su lado, y juntos miraron la chimenea como se mira una promesa que no necesita ser explicada. Pasaron los meses. Santa Isabel no se volvió rica, no se convirtió en un lugar perfecto. El techo siguió necesitando reparaciones. El invierno siguió entrando por algunas rendijas. Las cuentas siguieron siendo difíciles, pero la finca dejó de parecer una ruina esperando comprador. Empezó a parecer una casa en reconstrucción, y no solo por sus paredes. Por dentro, Ramiro también estaba aprendiendo a reconstruirse. A veces, al amanecer, subía al cuarto de su madre y leía una página de su cuaderno. No muchas, solo una, como si el corazón no pudiera recibir toda la verdad de golpe. Algunas páginas lo hacían sonreír, otras lo dejaban sentado largo rato, con los ojos fijos en la ventana. Una tarde encontró una receta de pan con una nota al margen. Ramiro dice que le gusta más cuando queda demasiado tostado. Fingí que fue accidente. No lo fue. Ramiro pasó los dedos sobre esa línea y por primera vez rió mientras lloraba. No era una risa alegre del todo. Era una risa de alivio, como si un niño dentro de él hubiera recibido tarde una respuesta. Pero aún así la hubiera recibido. Elena nunca le pidió que compartiera esas lecturas, pero cuando él bajaba más callado que de costumbre, ella dejaba un plato pequeño cerca de su sitio. A veces pan, a veces sopa, a veces nada más que agua caliente con hierbas. No preguntaba, y Ramiro empezó a entender que el cuidado, cuando es verdadero, no siempre exige confesiones. Una tarde clara y fría, la cocina de casa de la mesa larga tenía más movimiento que nunca. Una mujer amasaba pan cerca de la ventana. Doña Pilar pelaba manzanas sentada junto al fuego. Tomás discutía con Clara sobre si una sopa podía tener demasiada cebolla. Una sopa sin cebolla es tristeza con agua, decía Tomás. Una sopa con demasiada cebolla es castigo, respondía Clara. Dos niños lavaban tazas con más agua en el suelo que en el barreño. Elena iba de un lado a otro, corrigiendo, sirviendo, sonriendo apenas cuando alguien decía una tontería. Ramiro entró desde el patio cargando una silla vieja. La había encontrado semanas atrás en el cobertizo. Tenía una pata floja, el respaldo partido y una mancha oscura en el asiento. Elena solía usarla antes para sentarse a remendar paños cuando la cocina quedaba vacía. Ahora estaba reparada. No perfecta, reparada. Ramiro la colocó al final de la mesa larga. Elena lo vio y se acercó. Esa silla estaba en el cobertizo. Sí, pensé que ya no servía. Ramiro pasó una mano por el respaldo. Todavía podía sostener a alguien. Elena miró la silla. ¿Y para quién es? Ramiro miró la mesa. Durante un segundo vio todas las versiones de sí mismo. El niño esperando en la puerta. El muchacho que se fue sin mirar atrás. El hombre que regresó con papeles para vender. El hijo que leyó tarde las palabras de su madre. Luego respondió. Para quien llegue tarde. Elena lo miró. Entendió. No hizo falta decir más. Clara, que había escuchado desde la otra punta de la cocina, corrió hacia el horno. Volvió con un pedazo pequeño de pan tostado, oscuro en los bordes, y lo puso sobre la silla. Entonces hay que guardarle su parte, dijo, para que no crea otra vez que nadie se acuerda. La cocina quedó en silencio un instante. Tomás bajó la mirada. Doña Pilar se limpió los ojos con el borde del chal. Elena apretó los labios con una emoción callada. Ramiro miró el pan. Los ojos se le enrojecieron, pero esta vez pudo sonreír. Gracias, Clara. La niña levantó los hombros. No lo hice por usted. Lo hice por la silla. Todos rieron. La risa llenó la cocina sin romper nada. Al contrario, pareció acomodar cada recuerdo en su sitio. Ramiro tomó el pan y se sentó en la silla reparada. No al centro, no como dueño, al final de la mesa, como alguien que había llegado tarde,
pero todavía encontraba un lugar. Elena sirvió sopa en los platos. Clara se sentó cerca de Sombra. Tomás partió pan para los demás. Afuera, la luz bajaba sobre los manzanos, el pozo arreglado, el huerto nuevo y los caminos de tierra húmeda. Ramiro miró a Elena mientras ella colocaba una cesta sobre la mesa. No hubo declaración. No hacía falta. Lo que crecía entre ellos no necesitaba prisa. Estaba hecho de respeto, de trabajo compartido, de heridas nombradas sin vergüenza y de una casa que ya no pertenecía solo al pasado. Elena se sentó frente a él por primera vez en mucho rato. No como quien sirve, no como quien vigila, como quien también tiene derecho a descansar. Ramiro empujó hacia ella la cesta del pan. Coma antes de que Clara haga una ley sobre eso. Clara levantó la cabeza. Ya la hice. Ley número 4. Elena también come caliente. Tomás golpeó la mesa suavemente. Esa es buena. Doña Pilar asintió. Esa se queda. Elena miró a todos con falsa molestia, pero sus ojos brillaban. Esta casa se está llenando de demasiados legisladores. Ramiro partió un trozo de pan. Mejor eso que compradores. La frase cayó suave, pero todos entendieron lo que significaba. La finca seguía allí, la cocina seguía encendida. La mesa seguía larga, y por primera vez, Ramiro no sintió que compartir ese lugar le quitaba algo. Sintió lo contrario. Sintió que cada persona sentada allí le devolvía una parte de la casa que él nunca había sabido reclamar. El humo subió otra vez desde la chimenea. Al principio, ese humo había sido para Ramiro una ofensa, la señal de que alguien había entrado donde no debía, la prueba de que incluso después de muerta, su madre seguía teniendo espacio para otros. Ahora era otra cosa. Era pan, era sopa, era una promesa cumplida. Era Elena sosteniendo lo que nadie supo sostener. Era doña Isabel diciendo tarde, pero diciendo al fin, que ningún amor verdadero se pierde cuando se comparte. Y era Ramiro con un pedazo de pan quemado entre las manos, entendiendo que una casa no siempre espera intacta. A veces te espera cambiada, llena de gente, con una mesa más larga, con una silla reparada al final, para que incluso quien llega tarde pueda sentarse, y sin necesidad de muchas palabras, saber que ha vuelto. A veces una casa no se pierde porque alguien entra en ella. Se pierde cuando nadie vuelve a encender el fuego. La historia de Ramiro y Elena nos recuerda que no todos los dolores nacen de la falta de amor. Algunos nacen de un amor que no supo explicarse a tiempo. Doña Isabel amó a su hijo, pero también abrió su mesa a quienes no tenían dónde sentarse. Y Ramiro, siendo joven, no pudo entender que el corazón de una madre no se vacía por compartir pan con otros. Elena, por su parte, nos enseña que recibir ayuda no significa vivir de una deuda. Ella no se quedó en Finca Santa Isabel por lástima ni por comodidad. Se quedó trabajando, aprendiendo, cuidando la cocina, el huerto, el horno y la dignidad de quienes llegaban con hambre. Su fuerza no estaba en imponerse, estaba en sostener, en mantener encendido un fuego que otros daban por perdido. Y quizá esa sea una de las enseñanzas más profundas de esta historia. Una herencia no siempre es una tierra, una casa o un apellido. A veces la verdadera herencia es una forma de cuidar. Una mesa que no humilla, una sopa servida con respeto, una silla guardada para quien todavía no sabe cómo volver. Ramiro tuvo que llegar tarde para entenderlo. Tuvo que mirar el humo con rabia, sentarse en la mesa larga, leer las palabras de su madre, aceptar que durante años había confundido una herida con la verdad. Pero nunca es demasiado tarde para mirar de nuevo lo que nos dolió y descubrir que detrás de ese dolor también había amor. Si esta historia tocó algo en tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos donde el amor, la memoria y la dignidad cambian destinos. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. También dime, ¿alguna vez entendiste tarde el amor de alguien que, aunque no supo expresarlo bien, nunca dejó de guardarte un lugar en su vida?